En el capítulo de hoy vamos a ver la última de las más importantes tendencias centrales, la cual es la moda. En la moda vamos a tener que es el dato que más se repite en nuestra muestra. Vamos a tener que es el dato que más veces se repite. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, si presentamos los siguientes datos no agrupados, entonces si tenemos los siguientes datos, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6, entonces vamos a tener que la moda va a ser el dato que más se repite. Para este caso, entonces vamos a tener que 1 se repite una vez, 2 se repite 2 veces, el dato de 3 se repite 3 veces, 4 se repite 2 veces y 6 se repite una vez. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra moda es igual al valor de 3. Es decir, el dato que más se repite para este caso será el número 3. Por otro lado, vamos a tener que si llegase a darse el caso, por ejemplo, de tener 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, entonces vamos a decir que los datos 1 y 3 tienen la misma cantidad de repeticiones, es decir, el dato 1 se repite 3 veces y el dato 3 se repite 3 veces. Eso significa que se pueden presentar modas bimodales, para este caso que son dos datos, o modas multimodales si llegasen a presentarse más valores de igual número de cantidad de repeticiones. Entonces vamos a tener que para este ejemplo la moda van a ser los valores de 1 y 3. Entonces nosotros podemos tener modas de un solo dato, de dos datos o de 3 o más datos. Lo ideal para este caso sería que la moda fuera representada por un único valor, pero este va a ser la medida de tendencia central que se puede llegar a presentar con 1, 2 o 3 o más valores, dependiendo la cantidad de veces que se pueda llegar a repetir un valor. Este fue un ejemplo de datos no agrupados. Ahora, si nosotros presentamos datos agrupados, entonces la moda puede estar determinada a partir de la siguiente fórmula. Entonces vamos a tener que la moda va a ser igual al límite inferior de la clase modal más W por delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Donde vamos a tener que el lim_inf va a ser el límite inferior de la clase modal. Es decir, vamos a tomar, por ejemplo, el valor donde más se repiten los datos. Entonces, si tenemos un intervalo 2,3, 3,4, y en este caso el intervalo se repite una cantidad de veces, por ejemplo 4, y los valores para este intervalo, digamos, son 2, vamos a tener que nuestra clase modal va a ser esta. Entonces, de acá vamos a tener que el límite inferior de la clase modal va a ser 2. El valor que más se repite, o el valor donde buscamos dónde es nuestra clase modal, va a estar dado por la frecuencia absoluta. Ahora vamos a tener que el parámetro de W va a ser el ancho de la clase modal o el ancho de las clases. Entonces, por ejemplo, si nuestra clase modal es 2 a 5, entonces vamos a tener que el ancho sería 5 menos 2, es decir, 3. Este será el ancho de nuestra clase modal. Entonces, ya identificada la clase modal, podemos determinar su ancho mediante la diferencia. Ahora vamos con delta sub 1. Delta sub 1 va a ser igual a la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior a la clase modal. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los f sub i, y de acá y determinamos la clase modal. Por ejemplo, si este es 3, 5, 4, vamos a tener que la clase modal va a ser 5. Entonces sería 5 menos, y acá tenemos la clase anterior a la clase modal. Eso significa que será esta que encontramos acá. Entonces sería 3. Y 5 menos 3 nos daría 2. Eso significa que delta 1 sería 2. Ahora vamos a determinar delta sub 2. Delta sub 2 va a ser igual a la clase modal menos la clase siguiente a la clase modal.
Entonces vamos a tener, por ejemplo, si tenemos estas F sub y esas frecuencias absolutas, la clase modal sería 5 y la clase siguiente a la modal sería la que está en la parte inferior. Entonces para este caso sería 4 y tenemos que sería 5 menos 4 igual a 1. Entonces este sería el valor para nuestro delta sub 2. Y por último vamos a tener que f de m sub o lo vamos a denotar como la frecuencia absoluta modal. Entonces la frecuencia modal será el valor mayor de todas las frecuencias absolutas. En el capítulo de hoy vimos una de las tendencias centrales, la cual es la moda.